Hace 40.000 inviernos, el corazón de Europa latía bajo un manto de hielo implacable. No el hielo perpetuo de los polos, sino una vasta y dinámica sábana que avanzaba y retrocedía con el pulso cósmico de la Tierra, esculpiendo valles, sepultando bosques y transformando el continente en una desolada pero vibrante estepa tundra. Era un mundo de extremos, veranos fugaces donde la vida florecía en una explosión desesperada de colores y sonidos, seguidos por inviernos interminables, crueles y blancos, donde la supervivencia se convertía en una obra de arte de paciencia, ingenio y resistencia pura. En esta vasta y helada extensión, donde el viento aullaba como un lobo famélico y el frío era un enemigo constante y tangible, dos especies humanas compartían el mismo teatro de lucha y existencia. Dos ramas divergentes del mismo tronco evolutivo, modeladas por milenios de adaptación a nichos ligeramente distintos, ahora forzadas a una proximidad incómoda por la caprichosa danza del clima. Eran los neandertales, los antiguos ocupantes de esta tierra, descendientes de linajes que habían caminado sobre el suelo europeo durante cientos de miles de años. Su fortaleza era legendaria, su conocimiento del paisaje profundo e íntimo. Habían resistido glaciaciones anteriores, se habían adaptado a las vastas manadas de megafauna, a los ciclos de las estaciones, a la topografía de cada valle, a los refugios de cada cueva. Su físico era un testimonio de esta adaptación: complexiones robustas, huesos densos, torsos anchos, extremidades relativamente cortas para conservar el calor. Sus rostros, con sus prominentes arcos superciliares y sus anchas narices, eran máquinas eficientes para calentar el aire gélido antes de que llegara a sus pulmones. Eran cazadores formidables, confiando en su fuerza bruta y en herramientas de piedra meticulosamente trabajadas, lascas afiladas, raspadores robustos, puntas preparadas para ser empuñadas en lanzas cortas y pesadas, ideales para el combate cercano y peligroso con animales de gran tamaño. Su mundo social giraba en torno a pequeños clanes familiares, quizás una o dos docenas de individuos, moviéndose dentro de territorios conocidos, transmitiendo el saber ancestral de generación en generación alrededor del crepitante fuego en el refugio de una cueva rocosa. Frente a ellos, recién llegados a esta antigua etapa, estaban los Homo sapiens. Sus ancestros habían evolucionado en África, una tierra de climas más cálidos y paisajes diferentes. Su llegada a Europa era parte de una diáspora global, una expansión sin precedentes que los llevaría a conquistar cada rincón habitable del planeta. Físicamente eran diferentes, más esbeltos, con extremidades más largas, adaptados a una locomoción eficiente en largas distancias. Sus cráneos eran más redondeados, sus rostros más planos, sin el prognatismo de sus primos neandertales. Pero la verdadera diferencia, la que quizás les otorgaría una ventaja insospechada en este nuevo y desafiante entorno, residía no solo en su anatomía, sino en la forma en que interactuaban con el mundo y entre ellos. Sus herramientas, aunque al principio no radicalmente diferentes, mostraban una tendencia hacia la innovación y la diversidad. Empezaban a experimentar con hojas más delgadas y eficientes, a trabajar el hueso y el asta, a explorar la posibilidad de armas a distancia, como lanzas arrojadizas más ligeras, tal vez propulsores que aumentaban la fuerza y el alcance del lanzamiento. Sus estructuras sociales parecen haber sido más flexibles, capaces de formar grupos más grandes o redes de intercambio que les permitían compartir información y recursos a través de distancias mayores. Y había algo más, una creciente complejidad simbólica, manifestada en adornos personales, en los inicios del arte rupestre, en entierros más elaborados. Una mente que no solo veía el mundo, sino que lo interpretaba y lo transformaba a través del significado. Hace 40.000 años, la amenaza silenciosa no era una guerra declarada con tambores y gritos de batalla. Era algo mucho más sutil, más insidioso, tejido en el propio tejido de la existencia, en un mundo al límite. La principal amenaza era el entorno mismo, el frío, el viento cortante que erosionaba la piel expuesta, las tormentas de nieve repentinas que podían desorientar y sepultar en minutos, los depredadores, el oso cavernario, gigantesco y territorial, el león de las cavernas, un cazador formidable, los lobos siempre al acecho y sobre todo la escasez. La vastedad del paisaje era engañosa, los recursos vitales, presas, refugio seguro, leña para el fuego, estaban dispersos y a menudo concentrados en áreas específicas. Un valle particularmente fértil en pastos para los herbívoros, una serie de cuevas secas y protegidas en un acantilado, un bosquecillo relicto que ofrecía madera. Estos puntos vitales eran imanes, atrayendo a la vida y, por ende, a aquellos que dependían de ella para sobrevivir.
Y ahora, en esta época crítica, esos puntos de vida comenzaban a ser disputados no solo entre diferentes especies animales, sino entre dos especies humanas con necesidades casi idénticas. Imaginemos el paisaje: valles profundos, esculpidos por glaciares pasados, flanqueados por mesetas elevadas, barridas por el viento; ríos, a menudo congelados en invierno, pero vitales en el deshielo. En las tierras bajas protegidas, una vegetación rala pero resistente: musgos, líquenes, hierbas duras, arbustos enanos, sauces retorcidos a lo largo de los cursos de agua. En la distancia, la silueta dentada de montañas cubiertas de nieve. Y sobre esta escena, un cielo inmenso, a menudo plomizo, a veces despejado en una noche estrellada de un frío aterrador, donde la aurora boreal danzaba en silenciosos y fantasmales colores. Es el tipo de paisaje que exige respeto, que no perdona el error, que moldea a quienes viven en él con una mano de hierro. Para el clan del bisonte, este era su hogar, imbuido de historias y conocimiento ancestral. Conocían cada pliegue del terreno, la ubicación de cada manantial, los caminos de migración de los renos, los hábitos de los mamuts lanudos. Sabían dónde encontrar los mejores sílex, las resinas para sellar sus herramientas, las plantas medicinales, pocas pero vitales, que ofrecía la tierra. Sus vidas estaban marcadas por los ciclos de la naturaleza: la caza de otoño para almacenar provisiones para el invierno, la espera paciente de la primavera, la vulnerabilidad del verano. Sus cuevas no eran solo refugios, eran centros de su universo: paredes ennegrecidas por el humo de incontables fuegos, suelos cubiertos de huesos y herramientas descartadas, testigos silenciosos de generaciones. Eran seres profundamente arraigados al aquí y a la hora, su existencia una meditación sobre la supervivencia inmediata y la transmisión de un legado práctico. La amenaza silenciosa para ellos, al principio, podría haber sido apenas un presentimiento, un rastro de pasos desconocidos en la nieve, más ligeros, más largos que los suyos o los de los animales, un olor inusual en el viento, un fuego distante visto en una ladera donde sabían que no había otras criaturas humanas conocidas. Estos eran pequeños puntos de interrogación en un mundo que creían conocer. Estos intrusos, estos otros, ¿de dónde venían? ¿Qué querían? Eran peligrosos. Durante cientos de miles de años, ellos habían sido la única humanidad en Europa. La aparición de otro tipo de ser humano, uno que se veía y actuaba de manera diferente, debía haber sido profundamente perturbadora, un desafío a su comprensión del mundo. Para los errantes del río, la amenaza era diferente. Para ellos, la tierra era nueva y extraña. Sus conocimientos ancestrales, forjados en otros paisajes, eran solo parcialmente aplicables aquí. Eran exploradores por naturaleza, impulsados por la curiosidad y quizás por la presión demográfica en sus tierras de origen. Se movían con una flexibilidad que los neandertales quizás no poseían, adaptando sus estrategias sobre la marcha, observando, experimentando. Llevaban consigo no solo herramientas y conocimientos prácticos, sino también una capacidad de abstracción y planificación que les permitía considerar el futuro de formas nuevas. Podían establecer redes de intercambio con otros grupos de sapiens, moviéndose a través de vastas distancias, compartiendo innovaciones y adaptaciones. Pero en el día a día, la amenaza silenciosa para ellos era la inmensidad de la tierra desconocida, el riesgo constante de no encontrar refugio antes de una tormenta, de no ubicar presas en un territorio que no habían aprendido a leer, de encontrarse cara a cara con depredadores para los que no estaban tan físicamente equipados como los neandertales, y por supuesto, el encuentro con los habitantes originales. Su primera conciencia de la amenaza silenciosa neandertal podría haber sido similar: un campamento recién abandonado con herramientas desconocidas, un método de despiece de una carcasa que no reconocían, la robusta huella de un pie que no encajaba con las suyas, una sensación de no estar solos, una inquietud que surgía de la evidencia de otra presencia inteligente y capaz en un territorio que ellos también necesitaban para prosperar. ¿Cómo interactuarían? ¿Con cautela? ¿Con hostilidad? ¿Con curiosidad? La respuesta no estaba escrita en piedra, sino que se desplegaría en los encuentros que estaban a punto de ocurrir. La escasez, en este contexto, actuaba como un catalizador cruel. No había recursos suficientes para una coexistencia pacífica y abundante si ambos grupos ocupaban los mismos nichos y buscaban los mismos lugares. Un valle óptimo para la caza de bisontes no podía mantener indefinidamente a dos grupos grandes de cazadores ápice. Una cueva espaciosa y bien protegida de los vientos del norte era un premio invaluable, pero solo podía albergar a un clan. La competencia por estos recursos vitales
era inevitable. No necesariamente una guerra frontal, sino una competencia por el acceso, por el control de los mejores terrenos de caza, por los refugios más seguros. La amenaza silenciosa era la presión creciente sobre los medios de subsistencia, una presión que exacerbaba cualquier diferencia y convertía la simple coexistencia en un desafío existencial. Imaginemos una escena. Un pequeño grupo de neandertales, parte del clan del bisonte, sigue el rastro fresco de un mamut solitario. Llevan días siguiendo a la manada, el frío calando hondo, la desesperación empezando a morder en los bordes de su determinación. Finalmente, las huellas los llevan a un pequeño bosque de coníferas retorcidas en la base de un acantilado. Allí encuentran la carcasa del mamut. Pero algo está mal. La forma en que ha sido despiezado no es la suya. Cerca, entre las huellas del mamut y las de los lobos que se atreven a merodear, hay otras huellas, más ligeras, de un arco de pie diferente. Y en la nieve, enterrada parcialmente, una herramienta de sílex que no reconocen, de una finura y forma que les resultan extrañas. No es una lasca musteriense, es una hoja larga y delgada. La carne del mamut ha sido tomada, han sido adelantados. La amenaza silenciosa adquiere un rostro, aunque invisible, la evidencia de una presencia rival, capaz y eficiente. La frustración, la rabia, quizás el miedo, burbujean bajo la superficie de su estoicismo. El recurso vital que necesitaban desesperadamente ha sido arrebatado por los otros. Simultáneamente, quizás en el mismo valle o en uno adyacente, un grupo de exploradores Homo sapiens, los errantes del río, avanzan con cautela. Han oído historias, susurradas alrededor del fuego, de hombres salvajes que habitan estas tierras del norte, criaturas robustas y poderosas que conocen la tierra como nadie. No saben si son amigos o enemigos, solo que están allí. Han encontrado ocasionalmente sus huellas, sus herramientas, siempre con una mezcla de curiosidad y aprensión. Necesitan encontrar un refugio para el invierno que se avecina. Han sido guiados por el conocimiento de los patrones del paisaje, buscando cuevas en las laderas rocosas. Finalmente, divisan lo que parece ser un refugio ideal, una abertura oscura y prometedora en la cara de un acantilado. Al acercarse, el olor los golpea, humo viejo, el olor acre de la carne seca y de pieles sin curtir. El suelo de la entrada está littered con huesos y lascas de piedra, pero no son las suyas, son diferentes, más gruesas, menos refinadas para sus ojos. Desde el interior llega un sonido, un crujido, una tos. La cueva está ocupada, y no por ellos mismos. La amenaza silenciosa es ahora auditiva, tangible. Se enfrentan a la presencia directa de los habitantes originales, los formidables neandertales. ¿Intentarán reclamar el refugio? ¿Buscarán otro lugar? ¿Cómo responderán a este encuentro inevitable? Este es el escenario de la amenaza silenciosa. No es solo el frío, no es solo el hambre, no son solo los depredadores. Es la incertidumbre de la competencia por la existencia con otra especie humana. Una competencia que no se libra en campos de batalla definidos, sino en la lucha diaria por los recursos, en la tensión de cada encuentro potencial, en el miedo a lo desconocido que acecha justo más allá del perímetro del fuego. Es la presión constante, la necesidad de estar alerta, de adaptarse, de tomar decisiones que podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte para el clan. La tierra es vasta, pero la vida se concentra en puntos vitales, y esos puntos ahora son focos de tensión. Cada rastro de un mamut, cada manantial sin congelar, cada cueva seca, se convierte en un objeto de deseo y potencial conflicto. La amenaza silenciosa también reside en las diferencias inherentes, no solo físicas o tecnológicas, sino cognitivas y sociales. Cómo se comunicaban, si es que lo hacían, más allá de gestos básicos. ¿Entendían las intenciones del otro? ¿Había espacio para la cooperación, para el aprendizaje mutuo o solo para la rivalidad? Los neandertales, con su profunda conexión a su territorio y su aparente menor movilidad, podrían haber visto a los sapiens como intrusos volátiles y disruptivos. Los sapiens, con su curiosidad y adaptabilidad, podrían haber visto a los neandertales como una fuerza formidable y territorial que bloqueaba su avance. Estas percepciones, teñidas de miedo y desconocimiento, alimentaban la tensión subyacente. La amenaza silenciosa era la posibilidad siempre presente de que la competencia se volviera hostil
hostilidad abierta, de que la tensión se rompiera en violencia. El frío era un maestro cruel que dictaba los términos de la existencia. Forzaba la cooperación dentro de cada grupo, la necesidad de compartir el calor del fuego, la comida, el esfuerzo de la caza, pero también exacerbaba la rivalidad entre grupos, convirtiendo cada pérdida de un recurso en una crisis potencial. La amenaza silenciosa se amplificaba con cada grado que bajaba la temperatura, con cada tormenta que reducía la visibilidad, con cada capa de hielo que hacía más difícil encontrar agua o combustible. En este mundo al límite, la presencia del otro se sentía como una carga adicional, un peso en la balanza de la supervivencia que podía inclinarla hacia el abismo. Este bloque 1 nos sumerge en ese momento crucial. Hemos presentado el vasto, bello y brutal escenario del Pleistoceno europeo. Hemos introducido a los dos protagonistas principales, los resilientes y arraigados neandertales y los adaptables y exploradores Homo sapiens. Hemos delineado la naturaleza multifacética de la amenaza silenciosa, la crueldad del entorno, la escasez de recursos vitales, la inevitabilidad de la competencia, la tensión del encuentro entre dos humanidades diferentes. Hemos mostrado cómo esta amenaza se manifiesta por primera vez, no con un estallido, sino con la sutil y perturbadora evidencia de la presencia del otro, encontrada en un sendero de caza, en un campamento abandonado, en la ocupación de un refugio vital. El tablero de juego está puesto. Los jugadores están en posición, conscientes de la presencia del otro, con sus necesidades vitales chocando en la misma geografía implacable. La tensión ha comenzado a crecer, silenciosa pero palpable, tejiendo el telón de fondo para la jornada y el inminente confrontamiento que definirá no solo el destino de estos grupos específicos, sino quizás el curso mismo de la historia humana en Europa. La amenaza silenciosa ha sido reconocida. La era de la coexistencia incómoda, de la competencia velada, ha amanecido sobre las llanuras heladas. Lo que sucederá a continuación, cómo reaccionarán, si lucharán o encontrarán una forma de coexistir, es la historia que se desarrollará bajo el vasto y a menudo despiadado cielo del Pleistoceno. El invierno se acerca, y con él la necesidad de tomar decisiones. El rastro en la nieve se había convertido en una obsesión. Para el clan del bisonte, esos pasos ligeros y alargados, distintos a los suyos, grabados en el hielo o en la tierra endurecida, eran la firma de una intrusión, una marca en su territorio ancestral que despertaba una mezcla de irritación y cautela. No eran depredadores ni otros clanes neandertales conocidos, eran los otros, los esbeltos, los que se movían con una extraña ligereza, los que dejaban herramientas a veces desconcertantemente finas. La amenaza silenciosa había evolucionado de un presentimiento a una presencia confirmada, una sombra que se movía en los bordes de su mundo, disputando los recursos vitales que el clan consideraba suyos por derecho de ocupación milenaria. La vida diaria del clan era un ciclo perpetuo dictado por el frío y la caza. Cada amanecer gélido era una afirmación de resistencia. El fuego en el corazón de la cueva, alimentado cuidadosamente durante la noche por un guardián silencioso, era más que calor. Era el pulso de su existencia, el centro social, el protector contra la oscuridad y el frío mordaz. Despertar significaba envolverse en pieles gruesas, sentir el vaho helado del aliento en el aire quieto de la cueva, escuchar el crujir de los huesos y los músculos al levantarse. La primera tarea era a menudo revisar las trampas rudimentarias puestas para pequeñas presas, o enviar exploradores para seguir los movimientos de las manadas. La caza mayor era una empresa colectiva, peligrosa y vital. Un bisonte estepario, un reno o con suerte un joven mamut significaba la diferencia entre la supervivencia y el hambre lenta y debilitante del invierno. Imaginemos a Torg, uno de los cazadores más fuertes del clan del bisonte. Su cuerpo era un monumento a generaciones de adaptación al frío, ancho de hombros, piernas musculosas, cuello corto. Sus manos, poderosas y hábiles, podían lanzar una lanza con una fuerza devastadora o trabajar el sílex con una precisión instintiva, creando herramientas robustas y efectivas. Para él y sus compañeros, la caza era un ritual de conocimiento profundo del comportamiento animal, paciencia infinita y un estallido final de fuerza brutal y coordinada. Rodeaban a la presa, la dirigían hacia un terreno ventajoso, quizás una turbera helada
helada donde sus pesadas patas se hundirían o una estrecha garganta rocosa y se acercaban a corta distancia usando lanzas de madera con puntas de sílex o hueso, confiando en la fuerza del impacto y la herida profunda. Era un método peligroso que requería valentía y cercanía al filo de las pezuñas y los cuernos. En esta época, la presencia de los otros añadía una capa de riesgo e incertidumbre a cada expedición de caza. Habían encontrado carcasas de animales que habían sido cazados y despiezados con métodos diferentes, a veces más eficientes en la remoción de carne y pieles. Habían visto fuegos lejanos en lugares inusuales. La sensación era de que el territorio se estaba encogiendo, de que los recursos se estaban volviendo más difíciles de obtener porque había competidores invisibles. Esta competencia no era la lucha abierta entre clanes neandertales, que ocurría ocasionalmente por disputas territoriales o de recursos, y que seguía ciertas reglas no escritas de enfrentamiento o evitación. Esta nueva competencia era diferente, impredecible. Los otros no se comportaban como ellos, aparecían y desaparecían, a veces dejando rastro, a veces no. Mientras tanto, los errantes del río, el grupo de Homo sapiens que había llegado recientemente a esta región, enfrentaban su propia versión de la amenaza silenciosa y los desafíos del viaje. Su mundo no estaba tan arraigado a un territorio específico. Eran exploradores por necesidad y quizás por naturaleza. Su fuerza residía en su capacidad de adaptación rápida, en su curiosidad por probar nuevas formas de hacer las cosas y en la flexibilidad de sus redes sociales. Se movían en grupos que podían ser más grandes o fragmentarse según las necesidades, manteniendo contactos a larga distancia que les permitían compartir conocimientos y tecnología, como el diseño de una nueva herramienta o la ubicación de un buen yacimiento de sílex a muchos días de viaje. Imaginemos a Anya, una mujer joven de los errantes del río. Su complexión era más esbelta que la de sus pares neandertales, pero poseía una resistencia formidable forjada en largas marchas. Sus habilidades no se centraban únicamente en la fuerza bruta, sino en la observación aguda, la planificación y la creación de herramientas más complejas. Había aprendido a trabajar no solo el sílex, sino también el hueso y el asta, con una destreza que permitía crear puntas de lanza más finas y ligeras, agujas para coser pieles de abrigo más eficientes o herramientas para trabajar la madera. Los errantes también estaban empezando a experimentar con armas a distancia, lanzas más ligeras diseñadas para ser arrojadas con fuerza y precisión, tal vez utilizando ya los primeros propulsores que multiplicaban la energía del lanzamiento. Esta capacidad les permitía cazar de forma diferente, no solo el peligroso enfrentamiento cercano, sino también la posibilidad de derribar presas a distancia, reduciendo el riesgo de heridas graves en la propia caza. El viaje para los errantes era una constante exploración. Cada valle nuevo era un desafío y una oportunidad. Tenían que aprender a leer el paisaje rápidamente, dónde encontrar agua incluso en invierno, qué laderas ofrecían protección contra el viento, qué tipo de vegetación indicaba la presencia de ciertos animales. Dependían de su ingenio para improvisar refugios temporales cuando no encontraban cuevas, usando pieles y estructuras de madera. Su conocimiento se construía sobre la marcha, compartido y adaptado colectivamente, y al igual que los neandertales, sentían la presencia de los otros. Habían encontrado sus campamentos abandonados, sus herramientas, robustas y extrañas a sus ojos. Habían visto sus huellas, grandes y pesadas. La sensación era de estar en un territorio ocupado por una fuerza poderosa y desconocida. Sus historias hablaban de encuentros tensos, de avistamientos cautelosos, de la necesidad de evitar la confrontación directa siempre que fuera posible, pero también de la apremiante necesidad de encontrar un lugar seguro para pasar el invierno, de asegurarse el sustento necesario. La amenaza silenciosa para ambos grupos se cristalizaba ahora en la posibilidad de un encuentro directo. Un encuentro que la escasez de recursos hacía cada vez más probable a medida que el clima empeoraba y las opciones se reducían. Ambos grupos necesitaban carne, pieles, combustible para el fuego, y en este vasto paisaje había puntos de concentración vitales que actuaban como imanes. Uno de esos puntos era el Valle del Rebaño, un amplio valle protegido por colinas en tres flancos, con un río que en partes permanecía descongelado incluso en los peores inviernos, y que ofrecía pastos suficientes, aunque escasos, para atraer a grandes manadas de renos migratorios en ciertas épocas del año. Una serie de cuevas en los acantilados orientados al sur ofrecían refugio ideal. Era un premio gordo para la supervivencia invernal. Y ambos grupos, por diferentes caminos y con diferentes motivaciones inmediatas, comenzaron a
converger hacia ese valle. Para el clan del bisonte, el Valle del Rebaño era parte de su territorio central, un lugar al que acudían generación tras generación en busca de los renos que representaban una fuente de alimento relativamente fiable. Sabían los caminos de entrada y salida, los mejores lugares para emboscar, las cuevas más seguras. Su movimiento hacia el valle era un acto instintivo, dictado por el calendario natural y la necesidad apremiante de asegurar la carne para el invierno. Llevaban consigo el peso de su tradición y su profundo conocimiento del lugar. La inquietud por los otros se intensificaba al acercarse al valle. Era uno de los lugares más valiosos y temían, o esperaban, encontrar allí signos de su presencia. Para los errantes del río, el Valle del Rebaño era un descubrimiento potencial. Habían oído rumores de otros grupos de sapiens que habían estado más al norte, hablando de un valle rico en presas y refugios, impulsados por la necesidad de encontrar un lugar donde establecerse durante los meses más duros y armados con las descripciones generales y su capacidad para interpretar el paisaje, se dirigían hacia esa región. Su movimiento era más especulativo, más de exploración, pero igualmente vital. El riesgo de no encontrar un refugio adecuado a tiempo era letal. Habían evitado hasta ahora encuentros directos con los neandertales, confiando en la evasión y en su capacidad de moverse sigilosamente. Pero el atractivo del Valle del Rebaño era demasiado grande para ignorarlo, incluso sabiendo que era probable que fuera territorio neandertal. La jornada de ambos grupos hacia el valle estuvo plagada de los obstáculos habituales del Pleistoceno, magnificados por la creciente tensión y la competencia implícita. El frío era un enemigo implacable. Cada noche significaba encontrar o improvisar un refugio, recolectar la leña necesaria, una tarea cada vez más difícil en la estepa abierta, mantener el fuego vivo. Los vientos helados que barrían las llanuras podían penetrar las pieles más gruesas, amenazando con la hipotermia si se detenían demasiado tiempo sin protección. Cruzar ríos parcialmente congelados era arriesgado. Una caída en el agua gélida podía ser fatal. Los depredadores acechaban, atraídos por los mismos animales que ellos cazaban o viéndolos a ellos mismos como presas potenciales. Imaginemos una escena con el clan del bisonte durante su jornada. Cruzan una cresta rocosa. El viento les azota el rostro, cargado con partículas de hielo. Thorg, con sus sentidos aguzados por años de experiencia, se detiene. Levanta una mano, indicando silencio. Se agacha y señala al suelo, cubierto por una fina capa de nieve fresca caída durante la noche. Allí marcados con claridad están los pasos, más estrechos de un arco diferente, y no son los suyos. La mandíbula de Thorg se tensa. Los otros están cerca, quizás se mueven en la misma dirección. La cautela se convierte en alerta máxima. El grupo avanza ahora más despacio, sus ojos escudriñando el horizonte y los flancos del valle, sus lanzas listas. La atmósfera se carga de tensión. Ya no son solo los desafíos de la naturaleza los que enfrentan, ahora es la posibilidad inminente de un encuentro con rivales inteligentes y capaces, cuyo comportamiento no acaban de comprender. Paralelamente, los errantes del río también sienten la presión. Han estado siguiendo un curso de agua, buscando el valle del que han oído hablar. Han tenido suerte en la caza de pequeñas presas, pero necesitan asegurar algo mayor para el invierno. La tierra se vuelve más dura, el frío más intenso. Han visto signos que los inquietan. Grandes huellas de pie cerca de un antiguo lugar de descanso, fragmentos de sílex trabajados de forma diferente a la suya, dispersos en el suelo. Una noche, mientras se refugian precariamente bajo un saliente rocoso, Anya y otros ven un fuego distante en una ladera opuesta. No es su fuego, es un fuego de un tamaño y brillo que sugiere un grupo establecido, quizás en una cueva. Los hombres salvajes, susurra alguien. El miedo y la incertidumbre se extienden entre ellos. Saben que se acercan al territorio de los habitantes originales, pero necesitan el refugio y la casa que, según los rumores, este lugar ofrece. La necesidad supera al miedo, pero la cautela es su constante compañera. Han desarrollado estrategias para evitar la confrontación directa, moverse por terrenos más altos y expuestos donde es más difícil ser emboscado, ocultar sus rastros cuando es posible, usar la comunicación a distancia, silbidos, señales de humo, para alertar a los demás y coordinar movimientos, y confiar en la velocidad y la movilidad para evadir a oponentes potencialmente más fuertes en combate cercano. La convergencia en el Valle del Rebaño se produce en el clímax del acto segundo. No es un encuentro casual en el sendero, es una competencia por el recurso más vital, una manada de renos que ha llegado al valle, atraída por los escasos pastos y el agua accesible. Ambos grupos, impulsados por
por el hambre y la necesidad de prepararse para el invierno, detectan la presencia de la manada casi simultáneamente. Para el clan del bisonte es una oportunidad esperada. Torg y sus cazadores trazan su plan de caza, basado en generaciones de experiencia en este valle. Saben cómo mover sigilosamente a través de los arbustos enanos, cómo usar el terreno a su favor para acercarse a la manada, cómo coordinarse para dirigir a los animales hacia un lugar donde puedan ser rodeados y atacados con sus lanzas pesadas en combate cercano. La urgencia es palpable. El éxito en esta caza asegurará su supervivencia durante semanas. Pero mientras se preparan para la emboscada, uno de los exploradores de Torg regresa con noticias inquietantes. Ha visto movimiento en el flanco opuesto del valle, más arriba en la ladera. Figuras delgadas que se mueven rápidamente, de pie, sin agacharse como ellos, y han visto destellos en sus manos. Los otros también están ahí, también han visto la manada. La amenaza silenciosa estalla en una competencia directa y tensa. No es una batalla abierta, al menos no todavía. Es una carrera contra el tiempo y contra los rivales para asegurar la presa. Los errantes del río, por su parte, ven la manada como una bendición largamente esperada. Han pasado días difíciles, sus provisiones se agotan. El frío arrecia. Anya y los otros cazadores, más ágiles, con sus lanzas arrojadizas y tal vez los propulsores, planean una estrategia diferente. Buscan acorralar a los renos contra los acantilados o dirigirlos hacia un terreno donde puedan usar sus armas a distancia con eficacia, derribando animales heridos desde lejos antes de acercarse para dar el golpe final. Su método es menos dependiente del combate mano a mano con la presa, más basado en la puntería y la coordinación a distancia. Pero ellos también ven a los neandertales. Desde su posición más elevada, Anya los divisa moviéndose entre los arbustos en las tierras bajas. Son inconfundibles por su andar robusto y su forma de acechar agachados. «Están aquí», murmura uno de los cazadores de Sapiens. Los que habitan estas tierras saben que estos seres son poderosos y que este es su territorio. La tensión es inmensa. No pueden permitirse ceder la presa. La necesitan desesperadamente, pero tampoco quieren una lucha directa con estos oponentes formidables. La caza se convierte en un juego de estrategia dual. No solo cazar a los renos, sino también maniobrar en relación con el otro grupo humano. La confrontación del acto segundo se desarrolla durante la cacería. Es una danza tensa y peligrosa en el Valle del Rebaño. Ambos grupos ejecutan sus estrategias simultáneamente, conscientes el uno del otro. Los neandertales, con su método de emboscada cercana, se mueven sigilosamente por el terreno bajo, intentando acorralar una parte de la manada. Los sapiens, desde la ladera, intentan dirigir a otros animales con gritos y gestos, preparándose para lanzar sus jabalinas. Los renos, presas de pánico, reaccionan a la doble presión. Algunos se dispersan, otros corren ciegamente. La manada se divide, la tensión se eleva. Hay momentos en que cazadores de ambos grupos están peligrosamente cerca, separados quizás solo por un grupo de animales asustados o por una formación rocosa. Se miran a través del aire helado, los robustos neandertales con sus lanzas pesadas en mano, los esbeltos sapiens con sus lanzas arrojadizas y propulsores. Los ojos se encuentran llenos de recelo, aprensión y la cruda necesidad de supervivencia. ¿Habrá un ataque? ¿Una escaramuza? ¿Una retirada? En un momento crucial, los cazadores neandertales logran acorralar a varios renos contra un saliente rocoso. Se abalanzan con su fuerza característica, las lanzas golpeando con estruendo sordo contra la carne y el hueso. Es una escena de fuerza bruta y coordinación, una habilidad perfeccionada a lo largo de milenios. Derriban a varios animales rápidamente, asegurando una parte crucial de la presa. Simultáneamente, en la ladera, Anya y los cazadores sapiens logran flanquear a otro grupo de renos. Sus lanzas arrojadizas silban en el aire. Son más ligeras, pero lanzadas con la potencia del propulsor, pueden penetrar profundamente. Caen varios animales heridos, que luego son rematados rápidamente. El método es diferente, quizás menos arriesgado físicamente para el cazador individual, pero igualmente efectivo en este contexto. El Valle del Rebaño se convierte en un escenario de caza compartida y competitiva. No hay una batalla campal, no al menos en este primer gran enfrentamiento. La necesidad de asegurar la presa inmediata es primordial para ambos grupos, y quizás la cautela ante el poder desconocido del otro los mantiene a raya. Pero la confrontación ha ocurrido. Se han visto, han competido directamente por el mismo recurso, han presenciado los diferentes métodos de caza del otro. Torg y su grupo vigilan desde abajo mientras los sapiens
despiezan a sus renos en la ladera. Hay silencio, pero es un silencio cargado de significado. Ven cómo los otros trabajan, notan la finura de sus herramientas, la rapidez con la que desuellan y despiezan. Sienten una punzada de resentimiento. Estos intrusos han tomado parte de su casa, en su territorio. Pero también, quizás, hay una pizca de respeto reacio, o al menos una evaluación pragmática de las capacidades de estos nuevos rivales. Son eficientes, son hábiles. Anya y los errantes observan a los neandertales mientras trabajan abajo. Ven su fuerza descomunal, la robustez de sus herramientas. Sienten un escalofrío ante su proximidad en el pasado, su capacidad para cazar animales enormes a corta distancia. Comprenden que estos seres no son fáciles de desplazar, son poderosos, arraigados, sienten alivio por haber asegurado suficiente carne para sus necesidades inmediatas y una renovada conciencia del peligro potencial que representan sus vecinos. La confrontación directa en la casa ha terminado, al menos por ahora. Ambos grupos han obtenido presa, pero ambos están ahora plenamente conscientes de la presencia del otro en un mismo espacio vital. La tensión que comenzó como una amenaza silenciosa se ha manifestado en una competencia por recursos, una mirada a los ojos del rival humano. El Valle del Rebaño, un lugar de sustento, se ha convertido también en un lugar de coexistencia incómoda y rivalidad latente. Al caer la noche sobre el valle, dos fuegos brillan a distancia, cada uno rodeado por su propio grupo, cada uno una isla de calor y seguridad en la vasta oscuridad gélida. Los neandertales en sus cuevas familiares, procesando la carne, reparando herramientas, la conversación teñida por la presencia de los otros, los sapiens, quizás acampando al aire libre o en un refugio improvisado, compartiendo su propia comida, discutiendo en voz baja lo que han visto, evaluando las implicaciones de este encuentro. El acto segundo ha llevado la narrativa de la amenaza silenciosa a un punto de contacto y confrontación. La jornada a través del paisaje helado ha culminado en una competencia directa por los recursos vitales. No fue una batalla final, sino un tenso pulso, una demostración mutua de capacidades. Ambos grupos han sobrevivido al encuentro inmediato, han asegurado algo de sustento, pero el invierno apenas comienza. La coexistencia forzada en un entorno escaso ha quedado al descubierto. El conocimiento del otro ya no es una especulación, es una realidad palpable. Y las consecuencias de esta confrontación inicial, la tensión persistente, los desafíos que aún deben enfrentar a medida que el clima empeora y quizás nuevos peligros surgen de la propia interacción, son la semilla para el siguiente y más oscuro capítulo de esta historia de dos humanidades en el filo del hielo. La noche más larga se avecina y la confrontación en el Valle del Rebaño ha dejado a ambos grupos en una posición precaria. Las brasas de la rivalidad, avivadas por el frío viento del Pleistoceno. La noche cayó sobre el Valle del Rebaño con una rapidez brutal, tragándose las últimas manchas de luz del crepúsculo helado. No fue una transición suave, sino un golpe repentino, como si el propio cielo se hubiera desplomado sobre la tierra. Los dos grupos, los neandertales del clan del bisonte acurrucados en la familiar seguridad de sus cuevas, y los errantes del río, los Homo sapiens, haciendo lo propio en un refugio más improvisado ladera arriba, sintieron el cambio en el aire casi al mismo tiempo. Había una quietud antinatural, un silencio que no era de paz, sino de expectación, el tipo de calma tensa que precede a una catástrofe natural en el Pleistoceno. El viento, que antes aullaba bajo pero constante, cesó casi por completo. Las partículas de nieve que flotaban en el aire se aquietaron. La temperatura, ya gélida, se desplomó aún más, con una caída vertiginosa que dolía en los pulmones al respirar. La respiración se volvía instantáneamente una nube de vapor denso. Para el clan del bisonte, en la profundidad de su cueva, esta quietud era desconcertante. Estaban acostumbrados al constante batir del viento en la entrada, al eco de sus propios ruidos rebotando en las paredes de roca. El silencio era ominoso. Habían asegurado varios renos de la caza del día, una bendición duramente ganada, pero la tensión de la competencia con los otros aún se cernía sobre ellos. Habían presenciado la extraña eficiencia de esos seres esbeltos, sus armas arrojadizas, su forma de moverse. Les había dejado un sabor amargo, una sensación de que su dominio sobre esta tierra estaba siendo desafiado de una manera que no habían anticipado. Torg, sentado cerca del fuego, observaba a los suyos. Los niños, ajenos a la tensión,
tensión más profunda, se acurrucaban en pieles. Los adultos compartían la carne, la grasa, elementos vitales para mantener el calor interno, pero las miradas se cruzaban. El tema de los otros estaba en la mente de todos. ¿Dónde estarían? ¿Qué estarían haciendo? ¿Habían asegurado tanta casa como ellos? La cueva ofrecía protección de los elementos, pero no de la incertidumbre. De repente, el silencio se rompió, no con un gemido, sino con un rugido, un sonido grave y profundo que parecía venir de la garganta misma del invierno. El viento regresó, no como una brisa, sino como un ariete furioso, golpeando la entrada de la cueva con una fuerza inimaginable. Traía consigo no solo frío, sino una tormenta de nieve que parecía haber estado esperando, agazapada en la oscuridad para ser desatada. Los copos no caían, eran lanzados horizontalmente con una velocidad cegadora, compactándose al instante donde golpeaban, formando montículos que crecían a un ritmo aterrador. La visibilidad exterior, que ya era mínima, se redujo a cero en segundos, reemplazada por un muro blanco y rugiente. Era una tormenta como pocas habían experimentado, incluso en una tierra acostumbrada a la inclemencia. El viento aullaba con 1000 voces, un coro de espíritus helados que intentaban arrancarlos de su refugio. Penetraba por cada grieta, cada hendidura, llevando consigo el frío hasta los rincones más profundos de la cueva. El fuego, su protector vital, parpadeaba y se encogía bajo las ráfagas heladas que lograban colarse. Los neandertales se apretujaron más, envolviéndose en sus pieles, la preocupación grabada en sus rostros. Sabían el peligro que esto representaba. Una tormenta así podía durar días, sepultando el paisaje, haciendo imposible la caza, cortando el acceso a la leña, reduciendo la temperatura a niveles insoportables. Era la amenaza silenciosa en su forma más pura y brutal, la furia incontrolable del entorno. Y estaba el otro factor, los errantes del río. ¿Dónde estarían ellos? ¿Tenían refugio? ¿Cómo estaban capeando la tormenta? La proximidad, que minutos antes era solo una tensión molesta, ahora se sentía diferente. Podían estar sufriendo, podrían estar desesperados. Eso los haría más peligrosos. Los obligaría a buscar refugio en sus cuevas. La incertidumbre añadía otra capa de miedo a la noche. Tork y los otros cazadores más experimentados se posicionaron cerca de la entrada, listos para defender su hogar si era necesario. No sabían si esos otros serían lo suficientemente desesperados como para intentar tomarles la cueva. La oscuridad exterior, ahora un caos blanco y rugiente, escondía tanto la furia de la naturaleza como la posible presencia de sus rivales. Para los errantes del río, la llegada de la tormenta fue aún más inmediata y dramática. Su refugio era un saliente rocoso, mejorado con una pared parcial de pieles y ramas para cortar el viento. Habían elegido ese lugar por su proximidad a la casa y porque no habían encontrado una cueva adecuada antes de que anocheciera. Era funcional en condiciones normales, pero absolutamente insuficiente contra la embestida que se desencadenó. Estaban terminando de despiezar los renos que habían cazado. Su éxito una pequeña victoria sobre el hambre. Anya y otros sentían una mezcla de alivio por la carne conseguida y nerviosismo por la presencia cercana de los robustos habitantes de las cuevas. Habían visto su fuerza, su destreza en el combate cercano. Sabían que eran oponentes a evitar si la tensión escalaba a conflicto. Cuando el viento cesó y la temperatura cayó, Anya sintió una inquietud instintiva. Algo no estaba bien. Habían experimentado fríos intensos, pero este descenso era diferente. Advirtió a los demás, instándolos a prepararse para lo peor. Apenas unos minutos después, el mundo se desdibujó en un frenesí blanco y sonoro. El viento golpeó su refugio improvisado con una fuerza demoledora. Las pieles que formaban el muro se rasgaron y se soltaron, azotando salvajemente antes de ser arrancadas y arrastradas por la ráfaga. El fuego que mantenían, pequeño y precioso, fue extinguido en un instante, sepultado bajo una avalancha de nieve impulsada por el viento. Estaban expuestos, completamente expuestos a la furia desatada del Pleistoceno. La nieve les golpeaba el rostro como agujas de hielo, cegándolos. El viento les arrebataba el aliento. En segundos, sus pieles de abrigo se cubrieron de una capa de nieve que comenzaba a derretirse con el calor de sus cuerpos solo para volver a congelarse, volviéndolas rígidas y menos aislantes. El frío les calaba hasta los huesos, paralizando los músculos, entumeciendo los dedos. El pánico comenzó a crecer. Habían perdido su fuego, su única fuente de calor y seguridad. Habían perdido parte de su refugio. Y afuera, en algún lugar cercano, estaban los neandertales, en la aparente seguridad de sus cuevas. La pérdida del fuego fue un golpe devastador. En ese mundo, el fuego no era un lujo
rojo. Era la línea que separaba la vida de la muerte, el calor de la congelación, la seguridad de la vulnerabilidad ante los depredadores y el frío. Sin él, no podían calentarse, no podían secar sus ropas, no podían cocinar, no podían ver en la oscuridad, no podían ahuyentar a las bestias. La tarea de reiniciarlo en medio de una tormenta de nieve cegadora, con ramas húmedas y dedos entumecidos, era casi imposible. La amenaza silenciosa se había convertido en un enemigo rugiente y tangible que los atacaba sin piedad, explotando sus vulnerabilidades. Los errantes se acurrucaron juntos, tratando de compartir el calor corporal, buscando cualquier mínimo resguardo que pudieran encontrar bajo el saliente rocoso, ahora barrido por la nieve. Anya intentó frotarse las manos, el miedo helándole la sangre. Habían tenido éxito en la caza, habían sobrevivido al encuentro tenso con los neandertales, pero ahora se enfrentaban a algo mucho más primordial y terrible. Estaban en territorio desconocido, en medio de una tormenta apocalíptica sin fuego, y con la conciencia punzante de que a poca distancia sus poderosos vecinos estaban probablemente más seguros. La tentación, el pensamiento aterrador, cruzó por algunas mentes. Buscar ayuda, intentar llegar a las cuevas neandertales, pero el miedo a ser rechazados, atacados, a la hostilidad que habían intuido, era un freno poderoso. Estaban aislados por la tormenta y quizás también por la brecha entre especies. A medida que las horas pasaban, la tormenta no amainaba, se intensificaba. El viento aullaba más fuerte, el granizo de nieve golpeaba con más furia. Para el clan del bisonte en la cueva, la preocupación crecía. La entrada de la cueva se estaba llenando rápidamente de nieve, creando una barrera que, si bien protegía, también amenazaba con sellarlos. La temperatura dentro de la cueva, aunque mucho mejor que afuera, comenzó a descender gradualmente, acercándose al punto de congelación en los bordes. Tenían leña almacenada, pero salir a buscar más era impensable. Tenían la carne de reno, pero la grasa y las partes vitales debían ser racionadas si la tormenta se prolongaba. Y luego estaba el tobillo de Gorok. Gorok era un cazador joven pero prometedor. Se había torcido el tobillo durante la caza del día, en la prisa por rodear a los renos. No parecía grave al principio, solo doloroso, pero el frío intenso y la inactividad forzada lo estaban empeorando. La hinchazón aumentaba, el dolor era constante. No tenían conocimientos avanzados de medicina. Las lesiones graves en las extremidades eran a menudo sentencias de muerte lenta en ese mundo, ya que impedían la movilidad vital para la caza y la supervivencia. Torg observaba a Gorok, su rostro sombrío. La tormenta les impedía moverse, buscar ayuda si hubiera otro grupo amigo cerca, lo cual era poco probable en este territorio, o incluso tratar la lesión adecuadamente. La vulnerabilidad del individuo se convertía en la vulnerabilidad del grupo. La amenaza silenciosa les golpeaba desde múltiples frentes: el entorno externo implacable, la debilidad interna y la presión de la presencia rival cercana. La noche se estiraba interminablemente. Cada hora parecía una eternidad. En la cueva neandertal, el fuego se mantenía, un corazón cálido latiendo débilmente en la oscuridad. Las figuras robustas se acurrucaban, escuchando el rugido incesante de la tormenta afuera. Los pensamientos giraban. ¿Cuánto duraría? ¿Tendrían suficiente leña? ¿Cómo estaba Gorok? Y los otros, los habían visto, habían oído algo por encima del estruendo del viento. El miedo a los otros se mezclaba con una forma extraña de empatía o, al menos, de especulación. ¿Estarían sufriendo? ¿Estarían intentando llegar a la cueva? La decisión sobre qué hacer si intentaban entrar, defenderse, ayudarlos, ahuyentarlos, pendía en el aire pesado y frío. No se hablaba abiertamente de ello, pero la posibilidad acechaba en la mente de todos. Para los errantes del río, la noche era una pesadilla helada. La falta de fuego significaba una lucha constante contra la hipotermia. Se frotaban los brazos, se golpeaban los pies contra la roca para mantener la circulación, se acurrucaban en una masa temblorosa, turnándose para quedar en el centro y beneficiarse del calor ajeno. El viento les arrebataba el aliento. La nieve se acumulaba a su alrededor, amenazando con enterrarlos. La desesperación empezaba a hacer mella. Habían traído consigo parte de la carne de reno, pero sin fuego. No podían cocinarla, y comer carne cruda y congelada proporcionaba poco confort o energía duradera. La sed les quemaba la garganta, pero el agua estaba congelada o cubierta por la nieve, y derretirla sin fuego era casi imposible. Anya, a pesar del frío extremo, intentaba mantener la calma, evaluar la situación. Eran vulnerables, demasiado vulnerables. Necesitaban calor, necesitaban
refugio. El pensamiento de los neandertales en sus cuevas calientes y seguros era a la vez una tortura y una tentación. ¿Podrían arriesgarse? ¿Podrían enviar a alguien a pedir ayuda? La idea era audaz, peligrosa. No sabían cómo reaccionarían. Quizás los vieran como una amenaza a eliminar. Quizás los echaran al frío, pero la alternativa, quedarse donde estaban, parecía cada vez más sombría. Algunos miembros del grupo ya mostraban signos de agotamiento y principios de congelación. Sus movimientos eran lentos, sus discursos arrastrados. La larga marcha y la tensión de los días anteriores, combinadas con la exposición a la tormenta, los estaban quebrando. La amenaza silenciosa se había transformado en un rugido atronador que envolvía a ambos grupos, pero de formas sutilmente diferentes, explotando sus vulnerabilidades específicas. Para los neandertales, arraigados y dependientes de su conocimiento local y su fuerza, el peligro venía de la inmovilidad forzada, la amenaza a sus recursos almacenados, la debilidad de un miembro herido que no podían ayudar adecuadamente, y la intrusión percibida en su territorio que la tormenta ahora hacía aún más claustrofóbica. Para los sapiens, adaptables y móviles pero menos arraigados y con refugios menos permanentes, el peligro venía de la exposición directa, la pérdida de su fuego, la falta de conocimiento profundo del terreno inmediato y la desesperación que podía empujarlos a tomar riesgos mortales en relación con los habitantes originales. La noche más larga se cernía sobre el valle. La tormenta continuaba con una ferocidad implacable. En la cueva, Torg y los otros escucharon un sonido por encima del viento. Un grito, débil, arrastrado, pero claramente humano, venía de afuera, de la dirección donde sabían que estaban los otros. El sonido se repitió, más fuerte, un grito de angustia o desesperación. Las miradas se cruzaron en la penumbra de la cueva. ¿Era una trampa? ¿Estaban pidiendo ayuda? El sonido era perturbador, un recordatorio de que no estaban solos en su lucha, que otros seres humanos estaban sufriendo en la misma noche terrible. La decisión de actuar o no actuar, de arriesgarse o no, de responder o no a ese llamado, era una carga pesada. El instinto de proteger a los suyos chocaba quizás con una empatía rudimentaria, una conexión profunda bajo la piel con otros seres que compartían la misma forma y el mismo aliento. Ladera arriba, los errantes se aferraban a la vida. El grito había sido de uno de los jóvenes, cuya respiración se había vuelto superficial, cuyos dedos se estaban volviendo blancos e insensibles. Era un grito de dolor y miedo, pero también de desesperación. Anya lo escuchó y sintió un nudo en el estómago. Sabía que estaban al límite, necesitaban un milagro, y el único milagro potencial, el único refugio real en millas a la redonda, estaba ocupado por esos seres poderosos y desconocidos. La elección era entre la muerte casi segura por exposición y el riesgo incierto de acercarse a los neandertales. La necesidad de sobrevivir, el instinto más básico, comenzó a superar la cautela y el miedo. Habían oído hablar de encuentros pacíficos entre grupos de sapiens, de intercambios, incluso de relaciones, pero estos no eran otros sapiens, eran neandertales. ¿Eran hermanos en la lucha contra el hielo o rivales eternos que aprovecharían su debilidad? La respuesta se sentía suspendida en el aire helado. La tormenta seguía azotando el valle, sepultando la tierra bajo capas de nieve y hielo, haciendo de cada minuto una batalla por la vida. El fuego de los neandertales parpadeaba bajo la constante agresión del viento. El frío se intensificaba dentro de la cueva. Gorok gemía de dolor, su tobillo hinchado y morado. Los sapiens, sin fuego, tiritaban incontrolablemente, la energía de sus cuerpos agotándose rápidamente, la conciencia empezando a fallar en algunos. El grito se repitió, esta vez más débil. ¿Era una llamada? ¿Una señal? La tensión alcanzó su punto álgido. La noche más larga no era solo una duración de oscuridad, sino un período de prueba extrema, donde las fuerzas de la naturaleza y las presiones de la coexistencia forzada convergían para llevar a ambos grupos al borde del colapso. La carne asegurada en el acto segundo, la aparente victoria, se sentía ahora insignificante frente a la magnitud de la amenaza actual. La lucha por la supervivencia se había vuelto desesperada. El conocimiento de la presencia del otro, luchando también, o quizás más cómodamente, añadía una capa de complejidad insoportable. Colaboración o conflicto. La tormenta,
Al aislarlos y ponerlos a prueba individualmente, también había reducido el espacio entre ellos, haciendo que la pregunta de cómo interactuar se volviera no solo filosófica, sino una cuestión de vida o muerte inmediata. El rugido del viento era la única banda sonora, la nieve la única vista, el frío la única sensación. La noche más larga envolvió el Valle del Rebaño con dos grupos de humanos, diferentes en forma y costumbre, atrapados en la misma trampa helada, cada uno luchando por resistir, conscientes de la presencia del otro, preguntándose si el amanecer traería salvación, más sufrimiento o un encuentro que cambiaría para siempre el curso de sus existencias paralelas. La amenaza silenciosa se había desatado y su furia probaría los límites de la resistencia, la ingeniosidad y quizás la humanidad misma en el borde del hielo. El rugido del viento disminuyó gradualmente a medida que las primeras, tímidas y heladas luces del amanecer se filtraban sobre el borde oriental del valle. El paisaje que reveló la luz no era el que había sido antes de la tormenta. Era un mundo nuevo, esculpido en blanco y azul, bajo un silencio denso y opresivo que seguía al furor del vendaval. La nieve se había amontonado en dunas surrealistas, sepultando rocas, arbustos y cualquier rasgo familiar del terreno. El valle entero parecía un lienzo monocromático, inmaculado y mortal. El frío era aún más penetrante que durante la tormenta, un frío seco y cortante que se sentía hasta en los huesos más profundos. Cada aliento se congelaba instantáneamente en volutas de hielo en el aire inmóvil. El sol, apenas un disco pálido y sin calor en el horizonte, no ofrecía consuelo, solo revelaba la magnitud de la desolación. En la cueva del clan del bisonte, el fuego había resistido, reducido a brasas titilantes pero vivo. El frío dentro de la cueva era soportable, apenas por encima de la congelación en los rincones más alejados de las llamas. Pero la entrada estaba casi completamente sellada por una enorme acumulación de nieve compacta, una barrera natural que los protegía del viento, pero que también los convertía en prisioneros. Se había necesitado esfuerzo para mantener un pequeño paso de aire abierto, una tarea que requería turnarse para despejar la nieve con palas improvisadas de hueso o madera. El silencio exterior, después del estruendo de la tormenta, era inquietante. Escuchaban el crujido de la nieve al asentarse, el gemido lejano del hielo en las rocas. El estado de Gorok era motivo de profunda preocupación. El tobillo estaba grotescamente hinchado, de un color lívido y doloroso al menor toque. Tenía fiebre, jadeaba suavemente con cada movimiento. No había forma de cazar, de viajar con una lesión así. Se había convertido en una carga, una boca más que alimentar sin poder contribuir al sustento. En un mundo donde cada individuo debía ser capaz de moverse y proveer, una lesión grave era a menudo una sentencia. La desesperación por su situación se mezclaba con la frustración de estar atrapados por la nieve. Tenían carne, sí, la preciada caza de reno del día anterior, pero ¿cuánto duraría si no podían reponerla? ¿Y si la tormenta volvía? La vulnerabilidad se sentía más aguda ahora, a pesar de estar en su hogar. Y luego estaba el recuerdo del grito, débil, arrastrado, pero inequívocamente humano. Un grito de angustia en medio de la furia del vendaval. Había venido de la dirección donde sabían que estaban los errantes. Torg y los otros cazadores se habían mirado en la oscuridad, la pregunta silenciosa flotando en el aire helado. ¿Qué hacemos? El instinto primario era la cautela, la defensa del territorio y de los suyos. Esos otros eran rivales, intrusos, con métodos extraños y una presencia perturbadora. Permitirles entrar en la cueva era impensable, un riesgo para la seguridad de las mujeres, los niños, las provisiones, pero un grito de tal desesperación tocaba algo profundo, algo que resonaba con la experiencia compartida de la fragilidad humana frente a las fuerzas primordiales. Eran diferentes, sí, pero ambos luchaban contra el mismo enemigo helado. La decisión no fue fácil ni unánime. Algunos de los mayores hablaban de los peligros de los extraños, de la necesidad de proteger el clan a toda costa. Otros, quizás los más jóvenes o aquellos con una curiosidad más marcada, sentían la punzada de la empatía. Torg, como líder de caza, sentía el peso de la responsabilidad. La seguridad del clan era lo primero, pero también sabía que, si esos otros estaban realmente en peligro extremo, su desesperación podía hacerlos aún más peligrosos. Un grupo al borde de la muerte por congelación podría arriesgarse a cualquier cosa por un poco de calor y refugio. El silencio actual era más elocuente que cualquier grito. Si habían sobrevivido, ¿dónde estaban?
¿Qué harían ahora? Impulsado por una mezcla de cautela estratégica, saber qué estaba pasando con los posibles rivales, curiosidad y quizás esa chispa elemental de conexión con otros seres humanos, Thorg tomó una decisión. No podían quedarse sellados en la cueva ignorando el mundo exterior. Necesitaban saber, necesitaban evaluar la amenaza. Reuniendo a 3 de los cazadores más fuertes y ágiles, incluyendo a un joven llamado Bork, que era rápido y tenía buena vista, Thorg preparó una expedición de reconocimiento. Sería corta, cautelosa, solo para ver. Armados con sus lanzas, bien abrigados con sus pieles y con palas rudimentarias, comenzaron a despejar la entrada de la cueva, abriendo un túnel a través de la nieve acumulada, un esfuerzo extenuador en el frío seco. Mientras tanto, ladera arriba, los errantes del río estaban en una situación desesperada. La noche había sido una agonía. Sin fuego, el frío les había mordido sin piedad. Estaban acurrucados bajo el saliente rocoso, sepultados parcialmente por la nieve que el viento había arremolinado a su alrededor. Varios estaban en un estado crítico. Sus movimientos eran lentos, su discurso confuso o inexistente. Tenían los labios azulados, la piel pálida y cerosa en las extremidades expuestas. La hipotermia estaba haciendo su trabajo, robándoles el calor, la energía y la conciencia. Habían sobrevivido a la furia del viento, pero ahora el frío silencioso los estaba matando. Anya, aunque apenas consciente, sentía el entumecimiento extendiéndose por su cuerpo. Podía oír los gemidos débiles de los demás, el raspado de la ropa congelada, su propia respiración superficial y dolorosa. Habían intentado frotarse, moverse, pero la energía se había agotado. La nieve los envolvía como un sudario helado. La carne cruda de reno que tenían era inútil sin fuego. No podían ni siquiera romperla en trozos. La sed era insoportable, pero cualquier intento de comer nieve enfriaba aún más sus cuerpos. El grito de ayuda que algunos habían lanzado en la oscuridad se había perdido en el rugido de la tormenta, o eso les parecía ahora en su estupor helado. La esperanza se desvanecía con cada minuto que pasaba sin calor, sin refugio. Estaban al límite, una frágil balsa de vida humana, a punto de zozobrar en un océano de hielo. El pensamiento de los neandertales de las cuevas calientes era lo único que mantenía a algunos semiconscientes. Era una fantasía, una tortura. Sabían que estaban cerca. Habían escuchado el grito. ¿Ellos también? ¿Se habrían quedado en la seguridad de sus cuevas, indiferentes? ¿O quizás los consideraban demasiado peligrosos para acercarse? La distancia era corta. Quizás un par de cientos de pasos, pero en el estado en que se encontraban, esa distancia era infranqueable. Parecía que su viaje, su expansión por esta nueva tierra terminaría aquí, no por la falta de habilidad o ingenio en la caza, sino por la brutalidad implacable de un clima para el que aún no estaban completamente adaptados en términos de refugio permanente. O quizás por no haber logrado una interacción viable con los habitantes originales. Fue Bork, el joven explorador neandertal, quien los vio primero. Mientras despejaban el túnel de nieve y salían a la desolación blanca, sus ojos, entrenados para detectar el menor movimiento o rastro en el paisaje, escanearon la ladera opuesta. Vio una forma inusual contra el banco de nieve, una protuberancia que no parecía natural. Señaló a Thorg, quien siguió su mirada. Era el saliente rocoso, y debajo, a pesar de la nieve acumulada, algo parecía romper la uniformidad blanca. Con extrema cautela, el pequeño grupo neandertal comenzó a avanzar a través de la nieve profunda, sus pasos pesados hundiéndose con dificultad, el frío quemándoles la cara. Cada paso era un esfuerzo. Se movían lentamente, sus lanzas listas, sus sentidos alerta ante cualquier señal de hostilidad. Al acercarse, la imagen se hizo más clara y más sombría. No había movimiento. El saliente rocoso estaba rodeado por un mar de nieve y debajo, acurrucada, había una masa de figuras. Figuras humanas envueltas en pieles pero inmóviles, cubiertas de una capa de nieve y hielo. Los neandertales se detuvieron a una distancia prudencial, observando. El silencio era total, salvo por su propia respiración trabajosa y el crujido de la nieve bajo sus pesados pies. ¿Estaban muertos? ¿Era una emboscada? La tensión era insoportable. Thorg hizo una señal a Bork para que se acercara un poco más, con extrema precaución. Bork avanzó despacio, atento a cualquier señal. Se detuvo cerca de la masa
masa inerte. Podía oír un leve jadeo, ver un temblor casi imperceptible en una de las figuras. No estaban muertos, o al menos no todos, estaban congelándose. La imagen era patética. Estos eran los otros, los rivales eficientes, los que habían disputado la caza con sus armas extrañas, y ahora estaban aquí, al borde de la muerte, víctimas de la misma fuerza brutal que ellos. Los neandertales capeaban desde la relativa seguridad de su cueva. La decisión ahora era inmediata y visceral, no estratégica. El instinto de protección del clan competía con una respuesta más profunda ante el sufrimiento de otros seres humanos, no importa cuán diferentes fueran. El grito de la noche resonó en la mente de Torg. No podían dejarlos morir así, no era su forma, no contra el frío. La rivalidad era una cosa en la caza, en la disputa por los recursos, pero esto era diferente. Esto era la muerte por exposición, una muerte lenta y terrible que comprendían demasiado bien. Torg bajó su lanza, hizo una señal a los otros cazadores para que hicieran lo mismo, pero manteniéndose alerta, se arrodilló con dificultad junto a las figuras. La nieve adherida a las pieles era dura como el hielo. Con sus manos enguantadas en pieles, comenzó a intentar apartar la nieve de uno de ellos. El cuerpo estaba rígido y frío. Era una mujer, Anya. Sus ojos se abrieron lentamente al sentir el movimiento, inyectados en sangre, llenos de confusión y miedo helado. Vio el rostro robusto y familiarmente extraño de Torg, inclinado sobre ella, con los prominentes arcos superciliares fruncidos en lo que parecía ser preocupación. No hubo palabras, no compartían un lenguaje, pero había gestos, y en la mirada de Torg, a pesar de su apariencia formidable, había algo que Anya, en su estado de estupor, interpretó no como amenaza, sino como algo más: necesidad, desesperación, el gesto de apartar la nieve, la ausencia de agresión. Torg, viendo que estaba viva, aunque apenas, hizo una señal a sus hombres. La tarea era hercúlea. Tenían que mover a estos seres congelados, despertarlos lo suficiente y llevarlos a través de la nieve profunda hasta la cueva. No podían dejarlos allí. Con un esfuerzo tremendo, comenzaron a ayudar a los errantes semiconscientes, levantándolos, sosteniéndolos. Era un proceso lento y arduo. Algunos de los errantes apenas podían moverse, sus músculos agarrotados por el frío. Tuvieron que casi arrastrarlos o cargarlos sobre sus robustos hombros, abriendo camino a través de la nieve virgen. El regreso no fue un regreso a casa en el sentido normal, sino un avance penoso y peligroso hacia el único refugio conocido, el de los neandertales. El pequeño grupo de rescate neandertal, a pesar de su fuerza, luchaba contra la profundidad de la nieve y el peso inerte de los cuerpos helados. Tardaron un tiempo que pareció eterno en cubrir la corta distancia hasta la cueva. Al llegar a la entrada nevada, el resto del clan neandertal esperaba, con los rostros una mezcla de asombro, aprensión y consternación al ver a los otros, a esos seres extraños que habían visto competir con ellos el día anterior, ahora en este estado lamentable, siendo ayudados por los suyos. El túnel de nieve de la entrada tuvo que ser ampliado para permitir el paso. Dentro de la cueva, el calor relativo los golpeó, un alivio, pero también un peligro para cuerpos tan fríos. Los neandertales hicieron sitio cerca del fuego. No hubo bienvenida, ni gestos de amistad obvia, solo una aceptación reacia, dictada por la urgencia de la situación. Ayudaron a los errantes a sentarse o tumbarse, frotaron sus extremidades, intentaron darles pequeños trozos de grasa para comer. La comunicación era a través de gruñidos, señales y el lenguaje universal de la necesidad y el sufrimiento. Anya y los otros miembros de los errantes que habían sobrevivido sintieron el calor del fuego neandertal como si fuera vida entrando de nuevo en sus venas. Era un calor áspero, humeante, pero salvador. Observaron a los seres que los rodeaban, los rostros robustos, los cuerpos poderosos, las herramientas toscas pero efectivas esparcidas por el suelo. Estaban en el corazón del hogar neandertal, rodeados por los otros que horas antes eran rivales temidos. La ironía era cruda y palpable. Su supervivencia dependía ahora de la compasión o la pragmática tolerancia de aquellos a quienes habían estado evitando. La noche más larga se extendió a un día más frío, mientras la tormenta amainaba, pero el frío persistía y ambos grupos se veían obligados a compartir el refugio. La cueva neandertal se convirtió en un microcosmos de esta inusual coexistencia. Los neandertales, con su profundo conocimiento de su entorno y sus tradiciones arraigadas, seguían sus rutinas lo mejor que podían en el espacio confinado. Trabajaban la carne,
reparaban herramientas, mantenían el fuego. Los sapiens, aún débiles por la exposición, observaban. Sus ojos ágiles y curiosos absorbían los detalles, la forma en que los neandertales tallaban la piedra, la robustez de sus lanzas, la fuerza tranquila que irradiaban. Podrían haber notado la forma en que cuidaban a Gorok, su compañero herido. Quizás aquí, en esta forzada intimidad, surgieron chispas de interacción más allá de la mera supervivencia. Tal vez Anya, con su conocimiento de hierbas y ungüentos, aunque menos extensos que en climas más cálidos, los sapiens exploraban más el uso de plantas, vio el estado de Gorok. Quizás, a través de gestos, logró comunicar que tenía alguna idea para aliviar su dolor o reducir la hinchazón. Una simple cataplasma de nieve y ciertas hojas machacadas, si las tenían entre sus escasas posesiones. O quizás los neandertales, con su vasta experiencia con lesiones de caza, tenían sus propios métodos: envolver firmemente, usar frío, mantener la inmovilidad, que compartieron, sin palabras, con los sapiens que también podían sufrir torceduras o fracturas. Este periodo de coexistencia forzada, aunque probablemente tenso y lleno de malentendidos, debió ser una oportunidad sin precedentes para la observación mutua. Los neandertales veían la complexión más ligera de los sapiens, pero también su resistencia en la marcha, y si se recuperaban lo suficiente, su agilidad. Veían la finura de algunas de sus herramientas, la forma en que trabajaban el hueso con precisión. Podrían haber notado la variedad de objetos personales, los adornos, la forma en que organizaban sus escasos bienes de manera diferente. Los sapiens, por su parte, veían la fuerza bruta de los neandertales, su profunda familiaridad con el entorno inmediato, su capacidad para soportar el frío con un físico adaptado, la solidez de su estructura social en la cueva. Podrían haber notado detalles en sus herramientas, en sus técnicas de despiece, en la forma en que mantenían el fuego. La comunicación verbal seguía siendo una barrera insuperable, o al menos extremadamente limitada. Pero el lenguaje de los gestos, de las miradas, de las acciones compartidas, aunque solo fuera la de sentarse juntos junto al fuego, trascendía la diferencia lingüística. La necesidad básica de calor, comida y seguridad era universal. En esta burbuja de tiempo y espacio, el Valle del Rebaño, la cueva neandertal, se convirtió en un crisol de dos humanidades. La rivalidad por los recursos se había puesto en pausa ante la amenaza silenciosa más grande, el frío mortal que había intentado destruirlos a ambos. Después de 2 días, o quizás 3, la tormenta se disipó por completo. El sol, aunque aún pálido, comenzó a calentar la superficie de la nieve. Las temperaturas, aunque todavía bajo cero, se volvieron más soportables. La entrada de la cueva ya no estaba sepultada. El paisaje, transformado y silencioso, se abrió de nuevo ante ellos. Los sapiens se habían recuperado lo suficiente como para moverse, aunque aún débiles. Habían sobrevivido, en gran parte, gracias a la tolerancia, si no la ayuda activa, del clan del bisonte. La cuestión de la separación surgió de forma natural, sin necesidad de discusión. Ambos grupos eran diferentes, tenían formas de vida distintas, territorios que reclamar o explorar. La coexistencia prolongada en el mismo refugio no era viable. La tensión subyacente, aunque mitigada temporalmente por la crisis, no había desaparecido. La competencia por los recursos seguiría existiendo. No hubo grandes despedidas. Los errantes, con sus pocas posesiones rescatadas, quizás alguna piel, algunas herramientas, parte de la carne que pudieron traer, se prepararon para partir. Miraron a los neandertales, a Thorg, a Gorok, con su tobillo vendado, quizás con una venda improvisada por los sapiens o por ellos mismos con una técnica observada. Hubo miradas cruzadas, quizás un gesto de cabeza de Anya hacia Thorg o de Thorg hacia Anya, un reconocimiento silencioso de la extraña y efímera conexión forjada en la noche más larga. Los errantes salieron de la cueva, volviendo a pisar la nieve inmaculada del valle. Se movieron lentamente al principio, luego, a medida que recuperaban fuerzas y se alejaban del territorio inmediato de los neandertales, su paso se hizo más ágil, más explorador. Iban en busca de otro refugio, otro lugar donde la caza fuera suficiente, donde pudieran continuar su viaje a través de esta tierra vasta y desafiante. Llevaban consigo la experiencia de la tormenta, la desesperación al borde de la muerte y el recuerdo vívido del refugio neandertal y de los rostros de quienes los habían salvado, o al menos no los habían dejado morir. ¿Cambiaría esto su percepción? ¿Serían más cautelosos,
más curiosos, más abiertos a la posibilidad de la interacción? La respuesta se escribiría en el futuro. Para el clan del bisonte, el regreso a la normalidad fue el regreso a su rutina, a la lucha diaria por la supervivencia. La cueva se sintió vacía después de la partida de los otros, o quizás, simplemente, de vuelta a la familiaridad de la propia especie. Gorok se recuperaría lentamente, la lesión una marca más en el duro camino de la vida. La caza continuaría, la preocupación por el futuro, por el invierno restante, por la presencia de esos otros en el territorio, seguiría latente. Pero el recuerdo de la noche más larga y del acto inesperado de tolerancia o ayuda, como quiera que lo interpretaran en su mundo, permanecería. Habían visto de cerca a los otros, no solo como sombras en el rastro o rivales en la caza, sino como seres frágiles y fuertes, con sus propias formas y herramientas. ¿Influiría esto en futuros encuentros? En la forma en que percibirían las huellas de ahora en adelante. Este encuentro particular en el Valle del Rebaño, aunque una dramatización, ilustra la complejidad potencial de las interacciones entre neandertales y Homo sapiens durante su periodo de coexistencia en Europa. La amenaza silenciosa del entorno, la escasez de recursos, la competencia territorial, todo eso era real. Y ante esas fuerzas implacables, dos especies humanas, con profundas diferencias y similitudes, se encontraron. El legado de esta época es multifacético. Durante miles de años, neandertales y sapiens compartieron el continente. Hay evidencia arqueológica de que ocuparon las mismas regiones, a veces alternando en el uso de cuevas a lo largo del tiempo. Hay indicios de competencia por los recursos, sí, como sugiere nuestra historia, pero también hay evidencia que apunta a algo más. Se han encontrado yacimientos donde ambos grupos usaron los mismos depósitos de sílex. Hay ejemplos de herramientas sapiens tardías que parecen mostrar cierta influencia de las técnicas neandertales y viceversa en algunas tecnologías. Esto sugiere la posibilidad de observación mutua, de aprendizaje, quizás incluso de intercambio de ideas o bienes. Y luego está la evidencia genética, quizás el legado más perdurable e innegable de esta coexistencia. El estudio del ADN antiguo ha revelado que Homo sapiens de origen no africano lleva consigo un pequeño pero significativo porcentaje de ADN neandertal, un testimonio de encuentros íntimos y reproducción cruzada. Neandertales y sapiens no fueron solo rivales, en algún momento y lugar se cruzaron, y parte de la herencia neandertal vive hoy en la mayoría de los seres humanos. Los otros no eran tan otros después de todo, eran lo suficientemente parecidos como para que, en circunstancias aún misteriosas, la barrera entre especies se rompiera. El destino final del clan del bisonte y de todos los neandertales fue la desaparición. Lentamente, a lo largo de miles de años de coexistencia con Homo sapiens, sus poblaciones disminuyeron, se fragmentaron y finalmente se extinguieron como entidad distinta. Las razones exactas siguen siendo objeto de intenso debate científico. Competencia directa y violenta por los recursos, una sutil desventaja competitiva en la obtención de alimentos o la organización social frente a los sapiens, mayor vulnerabilidad a enfermedades traídas por los recién llegados, absorción gradual en poblaciones de sapiens numéricamente superiores a través del mestizaje, probablemente fue una combinación compleja de factores. Pero el legado de los neandertales no es solo su extinción, es su profunda resiliencia durante cientos de miles de años en Europa, su adaptación asombrosa a climas rigurosos, su compleja tecnología lítica, sus posibles destellos de pensamiento simbólico, y es, innegablemente, esa parte de ellos que fluye en nuestras propias venas. La historia de su encuentro con Homo sapiens no es solo una historia de conflicto o competencia. Es también quizás una historia de encuentros fortuitos en medio de la adversidad, de momentos de tolerancia forzada por las circunstancias e incluso de conexiones que trascienden las diferencias, lo suficiente como para dejar una marca genética duradera. El Valle del Rebaño, sepultado bajo la nieve y el hielo de hace 40.000 inviernos, guarda sus secretos. Quizás en sus cuevas, bajo capas de sedimento, haya rastros de ambos grupos, evidencia de su presencia. Huellas en el barro endurecido por el frío, lascas de sílex de diferentes estilos encontradas cerca, un hueso con marcas de herramientas que muestran dos técnicas distintas de despiece, o quizás solo el silencio eterno de un paisaje que ha sido testigo de la lucha y la resistencia de dos humanidades. La noche más larga terminó. El sol salió sobre un mundo cambiado. Los errantes del
río continuaron su viaje, llevando consigo las lecciones aprendidas y las cicatrices del frío. El clan del bisonte siguió habitando sus cuevas, cazando en su territorio ancestral, conscientes de que ya no estaban solos. Sus caminos volverían a cruzarse, en competencia, en cautela, quizás en alguna otra interacción breve y enigmática. La historia de neandertales y sapiens en Europa es una de las más fascinantes de nuestro pasado, una historia de dos especies humanas, hermanas evolutivas, que compartieron un planeta en un momento crítico. Compitieron por los recursos, se evitaron, se encontraron, se mezclaron. En la lucha por la supervivencia contra la implacable amenaza silenciosa del Pleistoceno, forjaron un legado que resuena hasta nuestros días. Los neandertales desaparecieron, pero no del todo. Viven en nuestros genes, un recordatorio silencioso de esa era de hielo, de esos encuentros en valles nevados y de la profunda y compleja interconexión de la historia humana en todas sus formas. Eran nuestros hermanos de hielo, y en sus genes y en las historias que podemos reconstruir, su espíritu perdura, susurrando a través de los milenios en el vasto y eterno paisaje del Pleistoceno.